Amigos, en esta oportunidad pues vamos a hablar de un tema bastante importante como es la broca del café. Los que estamos metidos en el rollo de la caficultura tenemos que tener claro qué es la broca del café, qué problemas nos causa y de qué manera nosotros la podemos controlar. Vamos a empezar hablando de qué es la broca del café. La broca del café es un insecto cuyo nombre científico es Hypotenemus ampei, que se alimenta de los granos de café, más que todo lo que es el endosperma. Este insecto pues es originario del África, pero actualmente está distribuido en todo el mundo, pues en todos los sitios donde se produce café, pues ahí está diseminada lo que es la broca. Este es un pequeño insecto de más o menos de 2 o 3 milímetros de tamaño, o sea que es pequeño y que tiene una metamorfosis completa. Cuando hablamos que tiene metamorfosis completa significa que pasa por el estado de huevo, larva, pupa y luego lo que es el insecto. Los daños que causa, pues como los podemos ver aquí, es directamente en lo que es el grano del café, y con eso pues desmejora su calidad y consecuentemente desmejora los rendimientos y el dinero que podamos nosotros percibir al momento de vender ese café. En otras palabras, este es un insecto que nos afecta directamente de forma económica. Cuando este insecto de la broca infesta una plantación de café, perfora los granos de café, alimentándose de su interior y dañando lo que es el fruto. Esta plaga se disemina rápidamente. Estamos hablando de que se reproduce con facilidad y una broca a los 30 días pues está dándole origen a una nueva generación. El daño más fuerte que realiza la plaga dentro del grano de café es en el estado larvario, porque las larvas utilizan el endosperma del fruto para poderse alimentar. Ahí permanecen más o menos entre 20 a 30 días y luego empupan, caen al suelo y empiezan a repetir su ciclo de vida. Entonces nosotros tenemos que hacer varias prácticas para contrarrestar esta plaga que de alguna manera pues impacta económicamente al bolsillo del productor y obviamente afecta la calidad y el valor del grano. En el control de la broca del café pues existen varios métodos. Se hace un manejo integrado para poderla controlar, y dentro de ellos pues tenemos enemigos naturales como ser algunas avispitas como la Ptoros nasupta, la Cephalonormia staphylococcus, y también existe un hongo que se llama Beauveria baciana que también de alguna forma pues puede llegar a controlar lo que es la broca del café. En esta oportunidad pues vamos a hablar de algunas prácticas culturales, específicamente lo que es el trampeo o colocación de trampas para control de broca, que es una actividad que ya deberíamos de estar haciendo, tomando en cuenta que estamos llegando al punto crítico en cuanto a la formación del grano de café. Entonces, para el control de la broca del café hay que hacer un manejo integrado del cultivo. Manejo integrado, pues integrar es hacer varias acciones que contribuyan a lograr un objetivo. En este caso, cuando hablamos de manejo integrado de plagas, muchos escuchamos la palabra MIP. Eso significa manejo integrado de plagas. Se hacen varias actividades que el propósito final es llevar al control o erradicación de determinado patógeno que afecta a un cultivo, en este caso plaga, y estamos hablando de lo que es la broca. Entonces nosotros, tomando en cuenta de que ya la plantación de café ya empieza a formar granos, hemos colocado lo que son trampas de broca a lo largo de lo que es la plantación de café. Importante mencionar que para hacer esta labor y como una actividad que tiene que hacer todo cafetalero es anotar las fechas en que suceden las floraciones en su finca.
La primera, segunda, tercera, cuarta. Si hay quinta, pues anótela. Hay que anotar las fechas en que se dan a cabo las floraciones en la finca, porque eso sirve como un parámetro para tomar decisiones al momento de hacer varias prácticas de manejo de finca, incluso hasta para poder planificar lo que son las cosechas. Se toman en cuenta las dos floraciones más grandes, se hace un promedio, por decirlo así. Si floreció el 15 de marzo una buena floración y una buena floración el 15 de mayo, se hace un promedio. Ese promedio sería el 30 de marzo. Entonces de ahí contamos aproximadamente unos 90 a 120 días, que es el tiempo en que tarda la flor para formar el grano que ya es susceptible para que la broca pueda llegar allí. Entonces ahí empieza lo que es la etapa crítica del ataque de broca. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera no llegue esa broca a infectar esos nuevos granos de café. Aquí podemos ver una bandola que tiene diferentes estadios, el grano formándose, y hay algunos granos que ya se ven, que ya están, como quien dice, en su mejor etapa de formación. Entonces nosotros tenemos que colocar trampas de broca a lo largo de la finca, estimándose una cantidad que puede ser entre 16 a 20 trampas de broca, para de esa manera estar atrapando a lo que son los insectos de broca que nos pueden afectar a los granos que están en su mejor formación, que ya tienen 90 a 120 días. Esta es una trampa de broca. Esto es algo que nosotros lo podemos hacer fácilmente. Solamente ocupamos los materiales que son fáciles de conseguir, y solo es de decidirnos en hacerlo, y con eso pues empezamos a hacer el manejo integrado de lo que es la broca. Los materiales pues es un envase plástico de esos desechables donde vienen refrescos, una cabulla para poder sujetar a una bandola, ocupamos un alambrito para sujetar un difusor y un atrayente. Eso sí hay que comprarlo, bien sea en una tienda agropecuaria, y en este caso que no vende Selicafé. Ese atrayente pues es la combinación de dos alcoholes, el etanol y el metanol. Ese es un gas que se va liberando y eso sirve de atrayente para las brocas. Ellas entran dentro de la trampa y luego caen a la parte que está aquí. Ellas mueren ahogadas. Importante mencionar que para que ellas no puedan salirse de esa agua, tenemos que mezclarle algún líquido jabonoso. Con ese líquido jabonoso pues se les pega en sus alas y ellas ya no pueden salir de ahí. Aquí más o menos se miran algunas brocas que ya están muertas y que han sido atrapadas mediante este método. Ya habíamos mencionado que este es un control integrado. Entonces hay otras prácticas que se están haciendo alternas a esto. Estamos hablando de lo que es la cosecha de los granos de café, de todos los granos de café que quedan después de la última cosecha. Cuando se le da el corte parejo, algunos granos quedan en la planta que no son cortados por el cortador, algunos otros estaban tiernos cuando pasó el cortador. Entonces nosotros tenemos que sacar todos esos granos, al igual juntar todos los granos que quedan en el suelo. Importante mencionar también que hay que hacer una buena regulación de sombra, control de malezas, eliminar mediante poda las plantas que están atrofiadas, que están desgastadas, porque también son hospederos de este insecto. También en el cultivo del café existen algunas plantas que son hospederos de broca. Estamos hablando de lo que es, por ejemplo, la higuera, el cuernavaca, la guayaba. Esas plantas pues no son deseables en un cultivo de café, por lo que estamos hablando. Si tomamos en cuenta de que estamos en una época que es seca y que se avecina el fenómeno del Niño y que va a haber un calor mucho más prolongado, ese es un ambiente idóneo para que la broca pues se pueda desarrollar. Entonces tenemos que ponerle atención a todo eso y tratar de
salvaguardar nuestra próxima cosecha, porque si no lo hacemos, pues sencillo, el impacto va a ser en nuestros bolsillos, pues. Y la finca de café hay que manejarlo como una empresa y por lo tanto hay que hacer todas las actividades en fin de que esa empresa pues sea rentable. Estas trampas de broca se distribuyen a lo largo de la finca, como les mencionaba, se pueden poner entre 16 a 20 trampas por manzana. Entre más ponemos, pues obviamente controlamos más, pero hay que saber colocarlas, no las tenemos que poner como quien dice al molote, sino que hay que hacerlo cada 12 surcos, cada 15 surcos, se puede ir colocando una trampa de broca y en el mismo surco cada 15, 20 plantas ir poniendo otra, haciendo una distribución uniforme dentro de la plantación para que así se nos facilite el estarlas revisando y dándoles mantenimiento. Si no lo hacemos así, pues cuando nos toca revisarles y darles mantenimiento, pues vamos a andar perdidos buscando dónde es que están ubicadas las trampas. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado en eso. Con el control cultural de la broca, estamos hablando de la cosecha de los granos de café que quedan después del corte parejo, conjuntando los granos, colocando trampas, pues se reduce entre un 60 o 70% el ataque de broca. Hay que tomar en cuenta que la broca es uno de los insectos que mucho más cuesta poder controlar. Ya por último está lo que es el control químico. Pero para hacer el control químico nosotros tenemos que hacer un muestreo de la plantación. En este caso estamos viendo que aquí hay un grano que ya tiene una perforación por parte de broca. Entonces hay que hacer un muestreo a lo largo de la plantación y determinando el grado de infestación que tenemos, ahí podemos decidir lo que es un control químico. Pero tenemos que saber la ubicación de esa broca en cada uno de los granos. ¿Cómo es la ubicación? La ubicación pues puede ser en 4 partes. La primera es cuando está perforando el ombligo del grano. La segunda es cuando va introduciéndose esa broca al grano. La tercera es cuando ya está dentro del grano y la cuarta es cuando ya prácticamente ya tiene depositadas las larvas, la broca en lo que es el grano del café. En estas dos últimas etapas de colocación, o sea, cuando está ya dentro del grano y cuando ya colocó las larvas, es bien difícil lo que es el control químico, porque los químicos ya no le van a llegar a la broca. Y si hacemos una aplicación con químicos fuertes, más bien estamos dejando moléculas dentro del grano que en una catación va a salir. Aparte de que otro problema que causaríamos sería que algunos insectos benéficos los mataríamos por efecto de ese producto químico que estaríamos utilizando en ese momento. Entonces el control químico hay que saberlo hacer y yo considero que sería lo último que tenemos que hacer. Debemos hacer el control preventivo con prácticas culturales para no llegar a ese control químico. Espero me haya dado a entender en esta parte. La ubicación de las trampas de broca pues deben de ser más o menos a metro, metro y medio de la planta, así como está esta acá, porque esa es la distancia en la cual la broca vuela, entonces es más fácil lograr atraparla poniéndola a esa ubicación. Entonces esa es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, en qué altura de la planta se coloca la trampa. Entonces es de un metro, metro y medio. Pues dentro del plan integrado de control de broca, una de las actividades que se considera como importante dentro de todas, porque todas son importantes, es la recolección de los frutos que quedan en el último corte. Frutos maduros, camollanes, secos, verdes, porque estos frutos se convierten en hospederos de la broca.
Ahí la broca pues permanece durante el tiempo que la nueva cosecha empieza a formarse. Entonces todos estos frutos hay que recolectarlos de la planta y llevárselos pues al beneficio, donde tienen que ser sometidos a un proceso de control, metiéndolo en la secadora, calentándolo. Algunos lo que hacen es que lo meten agua hirviendo, pero la cosa es llevarse estos granos de la finca para que no sea hospedero de la broca. Esto se le llama repela. Al igual que estos granos, también hay que recoger también todos los granos que caen al suelo, para que así pues no le damos la posibilidad a la broca que tenga un sitio donde ella puede estar desarrollándose o viviendo mientras sale la nueva cosecha. Pues entonces todos estos granos hay que cortarlos, eliminarlos. Esto es una actividad bastante importante que hay que hacer: granos secos, granos maduros, granos camulianes, granos verdes. En este caso aquí hay una combinación de la nueva cosecha con granos que quedaron del año pasado. Entonces esto pues vuelve vulnerable a la nueva producción que se pueda contaminar de broca. Bien, entonces nosotros los granos de café que cortamos en la finca los traemos a esta secadora para aquí destruir las brocas que se encuentran hospedando esos granos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, este grano por aquí, en donde se ve que está brocado, al igual este otro, y así varios que están brocados. Entonces las brocas que se encuentran ahí, aquí se mueren por efecto primero del calor, porque aquí se almacena bastante calor. Y si ellas quisieran volar, tampoco van a poder salir porque están en un ambiente cerrado. Entonces de esa manera nosotros eliminamos las brocas de los granos de café que estamos cortando después de que termine la cosecha. Aquí podemos ver granos que hemos cortado en cada ocasión que vamos a la finca. Hay otra manera de eliminar las brocas en estos granos, que puede ser poniéndolas al sol en el patio. Lo único que hay que tener el cuidado de tapar esos granos de café, porque la broca se puede volar y regresarse a la finca. Entonces no estaríamos controlando nada. Entonces se tapa, y por efecto de calor en el patio también lo podemos hacer. Otras personas lo que utilizan es el agua caliente, que sumergen estos granos en agua caliente y así eliminan lo que es la broca. Entonces son varios métodos que todos son eficientes y cada quien puede poner en práctica el que más le satisfaga y que tenga más a mano. En el caso de nosotros pues lo hacemos de esta manera. Bien, a las trampas de broca pues hay que darles mantenimiento. Más o menos cada 15 días uno puede estar pasando, revisándolas para ver en qué condiciones están. En este caso pues pasamos revisando esta que está aquí. Vemos que tiene el agua sucia, que tiene residuos de flores adentro, tiene insectos, otro tipo de insectos muertos. Entonces amerita hacerle un cambio al agua que tiene ahí. Entonces para eso pues lo sencillo pues solamente quitamos este tapón que está por acá, lo volvemos a poner y luego le colocamos agua limpia. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer ahorita: quitar el tapón, vaciar esta agua y ponerle agua limpia. Por efectos que ando solo, de repente no puedo hacer video del procedimiento de vaciar esto, pero eso es sencillo, pues se sobreentiende. Entonces eso es lo que haré ahorita para darle mantenimiento a esta trampa de broca. Bueno, ya le dimos mantenimiento a la trampa de broca y ya está, ya se ve diferente. Entonces de eso se trata el mantenimiento, pues tener una trampa en buenas condiciones para que sea eficiente el control de la broca mediante esta técnica.
Entonces vamos a continuar aquí porque es una labor que andamos haciendo, revisando trampas de broca para ver en qué condiciones están y dar el mantenimiento que corresponde. Bien, espero que les haya gustado este video y que nos demos cuenta de que la broca del café es el insecto más importante que daña el grano de este cultivo y con un impacto económico que afecta de manera directa al bolsillo del productor. Entonces hay que poner en práctica todas aquellas actividades con mucha disciplina, actividades culturales que ayudan pues a controlarla, porque sabemos que erradicarla es bastante difícil. En ese sentido pues espero crear un poco de conciencia a través de este video. Así que estaremos en comunicación y nos vemos para la próxima.